En la segunda mitad del siglo XX, mientras toda la atención estaba puesta en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras tanto, unos geólogos soviéticos también miraron hacia abajo. Durante varias décadas, la Unión Soviética realizó diferentes perforaciones en la península de Kola en Rusia, llevándose el peculiar récord del punto más profundo de la Tierra. Bienvenido o bienvenida seas. Nos da mucho gusto tenerte en este video con nosotros compartiendo todas las curiosidades científicas que te hace falta saber. Antes de empezar, por favor regálanos tu primer like y suscripción para enterarte de todo lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel científico. Sin más, esto es Curiosidad Científica. Comencemos. En lo profundo de la Rusia occidental, el frígido desierto tiene los restos de uno de los más ambiciosos experimentos científicos jamás realizados. Solo quedan ruinas de un campo baldío de metal y cemento desmoronado. Si buscas lo suficiente y no te pierdes, encontrarás un disco oxidado, atornillado a la tierra, por supuesto. No intentes siquiera recogerlo, ni siendo el mismísimo Hall serás capaz de hacerlo. Es la tapa de una perforación que baja más de 12 kilómetros hacia la tierra, más profundo que la mayoría de las profundidades del océano. Es el agujero creado por el hombre más profundo en la tierra, un agujero más profundo del que tu ex habrá dejado en tu corazón. Es llamada la perforación superprofunda Kola y su existencia no tiene nada que ver con la exploración petrolera, sino que cuando la perforación comenzó en 1970, los científicos esperaban que eventualmente se perforaría hasta los 15.000 metros para entender de mejor manera la naturaleza de la corteza de la Tierra. La verdad es que sabemos menos sobre lo que está bajo nuestros pies que lo que está en el otro lado del sistema solar, así que con esta idea en mente se realizó este proyecto. En realidad, la perforación es un gran agujero principal del que se ramificaron varios más pequeños. Uno de ellos resultó ser el más profundo del mundo. Su nombre completo era Kola Super Deep Borehole SG-3. Ellos perforaron por 24 años y aunque no llegaron precisamente a su meta cuando el trabajo se detuvo en 1994, los ingenieros llegaron a una profundidad récord, 12.262 metros, un récord que aún permanece hoy en día. 2 décadas después, la perforación Kola permanece como un destacable logro tecnológico y científico. Por supuesto, no utilizaron herramientas de jardinería o palas para cavar tumbas. Para realizarlo utilizaron taladros, pero no cualquier taladro. Los ingenieros idearon un nuevo método, el cual solo la parte del taladro al final del eje estaba girada. Y el lubricante en este caso era el lodo de perforación presurizado que era bombeado a través de una parte modificada del taladro, permitiendo a la herramienta girar. También varios de estos instrumentos tuvieron que ser diseñados e inventados para tomar mediciones al fondo del agujero. Este taladro iba extrayendo material a medida que avanzaba, una especie de boca con 3 rotores que engullía poco a poco a la tierra, y todo lo que se encontraba a su paso. Muy poco a poco, para los 12.000 kilómetros que se cavaron se necesitaron 2 décadas de trabajo. Si no eres científico o un geólogo, no te recomendamos excavar agujeros por más de 20 años. Lo cierto es que desde entonces el misterioso pozo de Kola tiene el honor de ser el agujero artificial más grande jamás antes hecho por el ser humano. Un impresionante agujero a 180 grados centígrados, al que se conoce como el infierno del mundo, y que se mantiene herméticamente cerrado con unas pesadas y oxidadas tapas metálicas incrustadas en el piso de hormigón, y además está sellada con un anillo de pernos metálicos gruesos, e igual de oxidados, a la espera de que algún valiente se anime a quitarlas para aventurarse en un arriesgado y por demás caluroso viaje al centro de la Tierra. Estamos seguros que esos 180 grados centígrados serán suficientes para hacértelo pensar 2 veces. ¿Qué aprendimos al perforar 1/3 de la corteza tectónica báltica? Aunque atrajera mucho la idea de conseguir enormes fósiles, ruinas antes nunca vistas o confirmar que la Tierra fuese o no hueca, alerta de conspiración, lo cierto es que fueron descubrimientos mucho más realistas. Para empezar, hay agua allá abajo. En las profundidades, los científicos no creían que fuera posible encontrar agua. Ellos creen que el agua se formó del hidrógeno y oxígeno que fueron exprimidos de cristales rocosos debido a niveles exageradamente altos de presión a esa profundidad. Los 12 kilómetros de profundidad resultaron ser alrededor de 1/3 de la corteza terrestre, por lo que en este caso solo se habría cavado 1/3 parte de la corteza de la Tierra. Con ello se han conseguido numerosos avances geológicos gracias al estudio que se hizo sobre el escudo báltico. Permitió entender mejor la composición física y química de la corteza y a la vez crearon mejores herramientas para estudiar geológicamente el planeta. Los investigadores también descubrieron que no había una transición de granito a basalto a una profundidad de 7 kilómetros como esperaban. Se esperaba que fuera así dado por los resultados obtenidos por las ondas sísmicas, que ofrece una discontinuidad en esa profundidad. En su lugar encontraron rocas fracturadas y saturadas de agua que provenía de la corteza profunda y no de la superficie.
pero sin duda el descubrimiento más interesante de todo fue el de actividad biológica. Se encontraron fósiles microscópicos que habían permanecido intactos en rocas de más de 2000 millones de años. Las enormes presiones que sufrían los materiales al ser sacados hacía que muchas veces se destrozaran completamente, por lo que la excavadora llegó incluso a tener herramientas de medición y análisis directamente in situ. A diferencia del agua de la superficie, esta agua se originó de los materiales rocosos en sí. Nunca había sido observado esto. Era realmente sorprendente. ¿Y qué hay de los fósiles microscópicos descubiertos por los rusos a profundidades de hasta 7 kilómetros? Los investigadores pensaron que la temperatura de estas rocas serían de unos 100 grados Celsius, pero al final no resultó ser como esperaban. Lo que encontraron fueron temperaturas en exceso de 180 grados. Fue este calor lo que causó que la perforación llegara a un alto. Los ingenieros describieron las rocas a 12 kilómetros como que estas actuaban mucho más como plástico que como rocas. Claro, una de las cosas más sorprendentes de este proyecto fue la pequeña fracción de que se pudo excavar, dado que el manto de la Tierra no empieza hasta unos 35 kilómetros bajo la superficie. Es increíble todo lo que aún pudiésemos conseguir y descubrir debajo de nuestros pies. El manto, de ahí continúa por otros 2800 kilómetros, y el centro del núcleo interno se encuentra a más de 7300 kilómetros bajo la superficie. Poniéndolo de otra manera, esta perforación que tomó 24 años en realizarse solo llegó al 0.002% del camino al centro de la Tierra. Es un planeta muy grande en el que estamos. Finalmente, ¿es el agujero más profundo del mundo? Depende de las medidas que se tomen. Otras perforaciones, especialmente petroleras, han llegado más lejos aprovechando el hecho de las facilidades que ofrece el agua. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo la profundidad vertical desde la superficie en línea vertical recta que la profundidad medida, la longitud de la perforación según el recorrido que siga. Sea como sea, en términos de profundidad, por debajo de la superficie sigue siendo imbatible. Además, sigue siendo el punto artificial más profundo de la Tierra, una hazaña científica y de ingeniería. ¿Y tú? ¿Te aventurarías a crear un agujero más profundo que el de la excavación del Pozo Kola? ¿Qué cosas crees que se encontrarían más profundo en la Tierra? Puede resultar muy interesante, incluso aterrador al pensarlo. Déjanos tu opinión bajo en la caja de comentarios. Y así hemos llegado al final de nuestro video. Antes de irnos, recuerden por favor suscribirse y apoyarnos para seguir explicándoles más sobre este mundo científico. Hasta la próxima.